externos a los que ocupaste para la transformación, pero tampoco es algo que se aleje mucho de lo que pasa en el día a día, ¿vale? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio inicialmente solo con 7 puntos y vamos a ocupar lo restante para este chequeo. ¿Está claro ahí, cierto? ¿Sí o no? ¿O hay alguien que tenga Sí, alguna duda? ¿Sí? ¿Está clarito? está claro, profe. Está claro, profe. Dale. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar acá? Primero, hay que entender que el procedimiento que vamos a hacer puede ser replicado en un proyecto que ustedes tengan, o también esto puede ser abordado mediante algún software. Como sea el caso, si es software o es hecho por ustedes, como lo estoy presentando acá, el criterio se basa en mínimos cuadrados, ¿vale? Hay algunas cosas, ¿cierto?, en particular en transformación de datos, que eso lo vamos a ver el miércoles, que pueden ser mediante unas fórmulas directas, que ya están preestablecidas. Pero cuando ustedes tienen sistemas de coordenadas locales y quieren ir de UTM, por ejemplo, de una red de puntos medios con GPS proyectado en UTM al sistema local, siempre funciona con mínimos cuadrados, o en lo más adecuado, ¿vale? Entonces, acá tenemos que hacer un poco de memoria, y esa memoria apunta a que identifiquemos cómo sería el modelo de trabajo, ¿vale? Si ustedes hacen lo que tuvieron con el profesor Pega conmigo, se van a dar cuenta que hay una ecuación que es de este tipo, ¿cierto? Esa ecuación de AT A menos 1 por AT por L, que es la solución de los mínimos cuadrados, básicamente es, ¿cierto?, la que nosotros vamos a ocupar para poder hacer el ajuste. El X, serían los parámetros, va a corresponder básicamente a los parámetros de traslación, rotación y escala, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a comenzar acá para ir teniendo un detalle más o menos claro? El U, que en nuestro caso serían las incógnitas, en nuestro ejercicio, corresponderían a 4 parámetros, ¿sí? Y esos 4 parámetros que yo tengo acá, ¿cierto? Para 4 parámetros, está bien, 4 incógnitas, corresponderían básicamente, uy, 4 incógnitas, mejor dicho. 4 corresponderían a 2 traslaciones, de acuerdo a lo que vimos el sábado, una escala y una rotación, ¿sí? Eso es lo que, con lo que genera, ¿cierto?, esta definición de 4 parámetros. Eso implica que nosotros tengamos que cumplir las condiciones del ajuste por mínimos cuadrados. Y acá vamos a tener que tener una consideración respecto a qué definimos como observaciones, ¿vale? Porque claro, nosotros estábamos acostumbrados, y lo conversamos varias veces, a ajustar, no sé, poligonales, línea de nivelación, también intersección inversa, estación libre, lo que se conoce. Y ahí nosotros siempre asociábamos, yo siempre lo dije, que la observación era básicamente la medición que uno realizaba con el instrumento. Sin embargo, en este tipo de ejercicio, cuando uno busca transformar coordenadas, lo que uno tiene, me da un minuto que tengo que silenciar a alguien que... ahí sí. Lo que uno tiene básicamente no son mediciones, sino son 2 listados de coordenadas. Y esos 2 listados de coordenadas hay que entenderlo, en este caso, como básicamente una observación, ¿vale? Y ahí entra un parámetro que es muy importante en el ajuste, que es básicamente el vector L. Si yo me acuerdo del vector L, ¿cierto? Vendría siendo, en el caso del ajuste, ¿cierto?, el vector de las observaciones. Y en el fondo, lo que yo observo en una transformación, ¿cierto?, en una transformación bidimensional, son, entre comillas, las diferencias entre las coordenadas del sistema de llegada, que en nuestro caso sería el sistema local, y las coordenadas de llegada transformadas a partir de la UTM más los parámetros de transformación, ¿sí? En ese sentido, lo que yo tengo que tener claro es que yo voy a tener, por ejemplo, esta coordenada de la estación 01 en X, yo la voy a rotar, la voy a trasladar y la voy a escalar en alguna medida y voy a llegar a un valor muy cercano a esta coordenada del sistema local. Lo mismo va a pasar con el Y, ¿sí? Y esa condición que yo tengo ahí, ¿cierto? O con el norte, y norte, ¿cierto? Me hace decir que la diferencia final que yo voy a obtener va a ser el parámetro de evaluación para ver si el ajuste está bien, ¿vale? Además del chequeo que tengo con los demás puntos. Por lo tanto, yo acá tengo una consideración importante, porque las diferencias que yo voy a poder ir haciendo van a estar dadas por el número de coordenadas multiplicado por 2. Eso quiere decir que inicialmente yo voy a tener 14 ecuaciones, ¿sí? Y esas 14 ecuaciones van a estar dadas, como les digo, por las diferencias de coordenadas, ¿sí? Eso sería U menos el valor que está acá, una ecuación, S menos S otra ecuación, S menos S otra ecuación, y con I también. Entonces ahí yo tengo 14 ecuaciones, ¿sí? Y evidentemente un parámetro no menor era R, que era los grados de libertad, que en el caso de nosotros va a corresponder a la diferencia, ¿cierto?, entre 14 y 4, y eso va a estar dado por el concepto de redundancia, ¿vale? De momento, ¿qué vamos a ir haciendo metodológicamente? Vamos a ir explicando cómo nosotros podemos ir llegando a cada uno de las componentes de acá. Vamos a partir por el vector L. Ese vector L, yo ya sé, ¿cierto?, que incorpora las observaciones. Y como sé que incorpora las observaciones, yo ya describí que voy a tener 14 de ellas. Por lo tanto, mi vector L, inicialmente, va a estar dado por una dimensión de 14 filas y una columna, ¿cierto? Que va a corresponder a las diferencias. Lo que voy a hacer acá es marcar 14 hacia abajo, ahí, voy a pinchar y voy a dejar ahí, y las primeras 7 las voy a pintar de un color verde,
o amarillo. Las 7 siguientes las voy a pintar verde, con el objetivo de que vayamos entendiendo básicamente las operaciones matemáticas que voy a hacer ahora. Ese vector i que está ahí, ¿cierto? Correspondería acá a un vector que también es de 14 por 1. Y acá, evidentemente, voy a tener un i0 que también va a ser de 14 por 1. ¿Sí? Esos dos vectores que están ahí van a tener la misma estructura que el vector L, es decir, van a ser de 14 por 1, porque claro, entre comillas, yo tengo que ir respetando la definición que hice de L, ¿cierto? Que es la inicial. ¿Cómo yo puedo ir llenando L? Yo voy a decir que las primeras 7 columnas, las 7 filas, perdón, van a corresponder a la componente X y las siguientes 7 van a corresponder a la Y, ¿vale? Cuando yo ya tengo eso definido ahí, yo básicamente lo que voy a hacer es identificar cada una de las mismas. Y en mi vector de observaciones, yo voy a definirlo como las observaciones en el sistema local, ¿cierto? Ahí voy a tener 7, ¿sí? Y también voy a tener 7 adicionales, que van a ser las que yo voy a tener acá, ¿sí? Cuando yo ya tenga esas 7 y 7, voy a tener vector i, y acá la pega que me queda por hacer, ¿cierto? Es determinar ese vector i0. Y acá ya comienza a entrar el contenido de las fórmulas matemáticas que... ¿Por qué? Porque ese concepto de esas ecuaciones que salían en los documentos se reducen a tener un modelo matemático que nos permita hacer la transformación. Si yo lo muestro acá, eso después el Excel yo se lo voy a copiar en todo caso para que lo tengan de respaldo. ¿Cómo sería la interpretación que yo le doy? Yo voy a decir, tengo una coordenada, ¿cierto? En U y B, que va a ser el sistema local para mí, y esa coordenada transformada parte de una coordenada XY, que es UTM, tiene una rotación que está dada por esa matriz, ¿cierto? Tiene una escala que está dada por ese factor K que está multiplicando, y también se traslada en una magnitud determinada, ¿vale? Ese modelo matemático que está ahí es un modelo lineal, ¿cierto? O sea, es un modelo que no necesita iteración en el fondo, y que no necesita iteración apunta, ¿cierto?, a que nosotros podamos definir inmediatamente sus parámetros, ¿cierto?, a partir de un cálculo. Ahí hay una pequeña sutileza en algunas cosas, porque básicamente eh, el modelo original no es lineal, ¿cierto? Y necesitaría un proceso iterativo. Sin embargo, hay algunas adopciones que tornan el modelo, ¿cierto?, lineal. Ahí les voy a dar cuáles son esas consideraciones, ¿vale? Entonces, si yo tomo ese modelo que está ahí y aplico la resolución para que quede de forma algebraica, es decir, multiplico filas por columna y le sumo el TX, deberían llegar a algo como eso, ¿sí? ¿Cómo lo pueden ver? El K va a estar como escalar multiplicando a todos los elementos que están acá adentro, K por el coseno, K por el seno, K por el menos seno y K por el coseno acá abajo, ¿cierto? El omega corresponde a la rotación. Y ahí, cuando yo tenga eso, voy a tener que K por coseno de W por X, ¿cierto? Es una de las primeras multiplicaciones. Se multiplica filas por columna, ¿sí? Esta parte que está acá, antes del signo más, es la resolución de esta parte de aquí, ¿sí? Y el TX y el TI se suma de forma normal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros inicialmente en este ejercicio deberíamos hacer? Deberíamos pensar en cómo yo puedo y cómo los software entienden esta transformación. Los software inicialmente te dicen, mire, usted me pasó dos sets de coordenadas, usted necesita que yo calcule la traslación en X, la traslación en Y, la rotación y una escala. Entonces yo voy a ir probando. Voy a decir, ¿qué pasa inicialmente si pongo este factor de escala, si pongo esta rotación, esta traslación en X, esta traslación en Y? Y en ese proceso, él va a ir encontrando los mejores parámetros, ¿sí? Para que pase eso, en el fondo nosotros tenemos que darle una idea inicial al software, o en este caso a nuestro Excel, de cuáles serían aproximadamente los parámetros. En general, los software más modernos esa pega la pueden hacer, determinar los parámetros iniciales. Como acá lo estamos haciendo a mano, uno tiene que seguir ciertas reglas. Y esas ciertas reglas las voy a mostrar acá. Yo voy a colocar los parámetros que para nosotros serían incógnitas. El K, el omega, el Tx y el Ti. Entonces acá sería parámetro y acá sería su valor. Normalmente, una buena aproximación que uno puede hacer de esos parámetros es tener un valor, por ejemplo, de 1 en la escala, es decir, 1 a 1, y los demás parámetros dejarlos en cero, es decir, asumir que los dos sistemas no están rotados y el Tx y el Ti, que simplifican o muestran las traslaciones, también son nulas, ¿cierto? Ahí en el fondo yo estoy hablando de dos sistemas que a priori, ¿cierto?, serían básicamente dos sistemas iguales, ¿sí? Sin embargo, ahí nos vamos a dar cuenta que esos sistemas no necesariamente son los que yo tengo, ¿ya? Que determinar. Entonces, con eso que yo tengo ahí, voy a comenzar a implementar, ¿cierto?, la transformación de forma muy preliminar, ¿vale? Déjenme acá apagar el micrófono porque para que no nos moleste. Ahí, ya, ahí sí.
Entonces, ¿cómo vamos a poder trabajar con esa primera aproximación? Yo voy a decir, tengo igual acá, ¿cierto? En esa celda, tengo básicamente igual, según la primera ecuación, ahí, tengo el parámetro K, que va a ser siempre el mismo, entonces lo fijo, ¿cierto? Por el valor de X en el sistema UTM, ¿cierto? Eso va a estar multiplicado por el coseno de la rotación, que va a estar ahí. A eso le voy a sumar el K, que va a estar ahí, fijo también. Eso lo tengo que multiplicar por el I, que va a ser la coordenada norte en el UTM, ¿cierto? Y eso lo voy a multiplicar por el seno de la rotación, que está ahí, y ese también tiene que ir fijo, ¿cierto? Porque es una rotación. Y eso le voy a sumar básicamente una traslación, que también va a ser fija, ¿vale? Y probablemente en esa ecuación, lo único que yo debería arreglar inicialmente sería, ¿cierto? Acá el valor, déjeme ver acá, de este coseno que también tiene que ser fijo. Ahí, ¿cierto? Entonces yo preliminarmente tengo ese parámetro que está ahí, ¿sí? Cuando yo tengo ese parámetro que está ahí, yo puedo hacer el siguiente ejercicio. Y puedo decir, ok, el L, ¿cierto? Que yo tengo acá como el I menos I0, va a estar definido básicamente por I menos I0. Si se fijan, lo que está pasando ahí me está dando un L que tiene una magnitud aproximada de, 30 de 3 millones, no, 362.000, ¿cierto? Eso quiere decir que los parámetros que yo estoy definiendo inicialmente acá para poder transformar la coordenada UTM en la coordenada local no son los más adecuados. De hecho, si yo pongo acá una rotación de 0,6, por ejemplo, ahí estoy viendo que cambia el valor final, ¿cierto? Y ese cambio que yo tengo obedece justamente a lo que estamos conversando recién, ¿sí? A que ahí yo estoy asumiendo, ¿cierto? Algunos parámetros. Yo puedo poner que la rotación son 10, por ejemplo, y me va a dar otro valor. O yo puedo poner también que es 0 y la traslación en X, no sé, son 359.000 y me va a dar otro valor, ¿vale? Entonces, eso que está ahí, que ustedes están haciendo, es determinar el parámetro inicial de transformación. Eso los software lo hacen solitos. Por ejemplo, el TDC, el Infinity, los Contours y todo lo demás. ¿Dónde hay un problema? Eso sí hay, en que los software generalmente vienen cerrados, ¿cierto? Entonces ustedes no pueden sacar de su, básicamente de su configuración los parámetros para programar una planilla en Excel, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si ustedes se fijan, esta ecuación tiene algunos parámetros que son fijos. El K, el omega, el K, el omega y el Px. Y lo que va variando es el X y el Y. O sea, va variando el recorrido en esta tabla para intentar con esos parámetros calcular las coordenadas de acá. Si yo estiro esta ecuación, ¿cierto? Hasta acá, básicamente lo que estoy haciendo es decir, para cada uno de los parámetros UTM que tengo acá, coordenada UTM, aplique las fórmulas con estos parámetros y vea cuánto me da el resultado. Ahí me da ese resultado y la diferencia con el I da esto. La idea, cuando terminemos el ajuste y la transformación de coordenada, es que ese valor que esté ahí sea lo más próximo a cero, sea lo más chiquitito, ¿vale? Si yo acá estiro, se van a dar cuenta, estiro me refiero que expando, ¿cierto?, la fórmula, se van a dar cuenta que de momento no cumplimos esa condición, que son valores muy grandes. Entonces probablemente esos parámetros no son los más adecuados para yo poder hacer este ajuste, ¿vale? ¿Me van siguiendo ahí más o menos lo que voy diciendo en términos generales? Y, profe, una consulta, ¿siempre tienen que dar valores similares ahí en el L? El L tiene que ser los valores más chiquititos posibles, cercanos a cero. Eso te No, indicaría una buena determinación del ajuste. ya, pero como... Ah, ya, vale, vale, vale. Recuerda que estamos inicialmente dando vamos a decir, un puntapié inicial a esos parámetros. Estamos ayudando al cálculo a encontrar el parámetro. Entonces, el parámetro. Entonces, siempre partimos con 1, 0, 0 y después cuando tengamos el ajuste, nos vamos a dar cuenta que estos parámetros al final nos van a dar de forma diferente y esos parámetros son los que van a corresponder para el ajuste. Ahí les va a quedar claro al final. Un poquito de paciencia. Entonces, aquí el I cambia la fórmula, ¿cierto? Y ahí tenemos un menos K, que está ahí, que lo dejo fijo, ¿cierto? Por el X, el UTM, ¿cierto? Y eso tiene que ir, según la fórmula, multiplicado por el seno del omega. Ahí, fijo también, ¿vale? Más el K, ahí, ¿cierto? Fijo, por el I, ¿cierto? Por el I, por el coseno, ¿cierto? De la rotación, ahí estamos, fijo, más el TI, ¿vale? Ahí está, que también va fijo. Entonces, ahí si se fijan, claro, tenemos otro valor adicional de I ahora, y si yo estiro para acá abajo y estiro para acá, tengo ese vector L que está ahí, ¿vale? Como comentaba recién el compañero, una de las formas de evaluar que el ajuste esté bien realizado y que sus planillas estén bien calculadas es que este L que está acá sea un valor lo más chiquitito posible. Cuando yo tengo ese L calculado y los valores son chiquititos, lo que quiere decir en el fondo es que los parámetros que yo determiné son los más adecuados. Porque si se fijan,
yo voy a tener dos sets de coordenadas. Las coordenadas no van a cambiar. Las coordenadas lo que representan es geométricamente la distribución de los puntos, ¿cierto? Este punto corresponde a tal coordenada. Se supone que la coordenada local no cambia en la mina, aunque todos sabemos que debería tener un control, pero no cambia, fija, ¿cierto? Y la coordenada UTM viene de una red, por ejemplo, como ustedes entregaron las coordenadas UTM en los trabajos anteriores, ¿sí? Entonces, si yo quiero adecuar esos dos sistemas, lo único que va a ir cambiando posterior al ajuste son estos cuatro que están acá. Y esos cuatro yo los voy a poder determinar posterior al procedimiento que estoy mostrando, ¿vale? Ahí cuando yo tengo, ¿cierto? Ese, ese primer paso hecho, acá vamos a tener que recordar algunas cosas de ajuste en particular. Porque hay una consideración importante acá a la hora de construir una matriz que nosotros denominamos matriz de las derivadas parciales. La matriz de las derivadas parciales, ¿cierto? Yo voy a pegar acá, incorpora una serie de parámetros en sus columnas. Y acá hacia abajo incorpora cada una de las ecuaciones, ¿sí? Entonces, si yo bajo acá, voy a tener aproximadamente, me pasé, ahí, 14 ecuaciones que conforman mi modelo. ¿Vale? 1, 2, 3, 4. Sí, está perfecto. Y ahí esa matriz, que va a estar albergada en esa zona, ¿sí? También yo puedo dividirla en dos sets de las mismas, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Las primeras 7 van a corresponder a las coordenadas X, a cada una de las ecuaciones para cada uno de los parámetros, y acá las 7 restantes van a corresponder al Y, ¿sí? Entonces, esa matriz A que está ahí, ¿cierto? Va a ser de dimensión 14 por 4, ¿ya? Y acá hay que acordarse un poco de las derivadas. Sin embargo, yo acá vengo un poco más preparado, ¿cierto? Para que no nos compliquemos la vida. Y esa es la conformación de la matriz que vamos a estar viendo, ¿cierto? La derivada de la función, que en este caso debería ser u respecto a cada uno de los parámetros, ¿sí? Este modelo ya tiene algunas cosas más abordadas, ¿cierto? Y tiene una resolución que va a estar acá, ¿sí? Esa resolución que ustedes tienen ahí, ¿cierto? Apunta a que están las derivadas parciales respecto a K, a omega, a Tx y a Ti. ¿Sí? Ya yo se las estoy dando lista, no tienen que calcularla y en verdad no tiene mucho sentido calcular en términos de que estamos viendo la aplicación, ¿sí? Entonces, si yo tengo el E acá, la derivada de la función E en sirga respecto a acá, ese sirga, tómenlo como UTM para que no nos compliquemos, debería tener esa estructura que está ahí, esa estructura que está ahí, 1 y 0. ¿Por qué 1 y 0? Porque cuando derivo respecto a Tx, todo lo que más está acá se torna 0 y cuando Ti, lo mismo acá. Entonces, acá debería tener una estructura de 1. Miren, súper sencillo, ¿cierto? Sin hacer mucho cálculo y ahí 0. ¿Y por qué son todas iguales, profe? Porque en el fondo acá tengo las primeras 7x, ¿cierto? Las 7 ecuaciones de x que están acá. Y acá abajo cambia, 0 y 1. Entonces, 0 y 1, y ahí tengo, ¿cierto? Para abajo esa estructura. Estoy extendiéndolo de ahí. Donde las cosas cambian un poco cuando yo tengo que ir haciendo la derivada de acá. Si yo tengo E, que vendría a corresponder al U que está acá, ¿cierto? Yo voy a tener básicamente que aplicar esta fórmula que está aquí. Es decir, ese valor va a ser X, que va a estar ahí, ese valor es sin fijar, por el coseno de la rotación preliminar, que va a estar ahí. Ese sí es fijo, ¿cierto? Más I, que no se fija, ¿cierto? Por, básicamente, acá tengo el seno de la rotación. Esas fórmulas que yo estoy escribiendo ahí no son ni más ni menos que las derivadas parciales respecto a K de la primera ecuación. Si ustedes lo analizan, esa ecuación y esa estructura de la derivada parcial eh, se va a ir expandiendo en cada una de las ecuaciones con la misma estructura. Por lo tanto, acá yo puedo hacer este juego. Y está perfecto, porque si se fijan, toma los parámetros ciertos correspondientes, en este caso yo estoy trabajando solamente con el omega, y va a buscar a la tabla a la coordenada que corresponde, ¿sí? Entonces ahí ya está bien calculado ese parámetro, ¿sí? Ahora, si yo sigo hacia el lado acá, respecto a omega la derivada es un poco más extensa, es decir, menos el k, que está ahí, fijo evidentemente, por x, que no es fijo, que está acá arriba, ¿cierto? Y ahí tengo que multiplicarlo por el seno, ¿cierto? Del omega, que este sí es fijo, ¿vale? Cierro ahí paréntesis, más K, que sí es fijo, ¿cierto? Por I, que no lo es, ahí, por el seno, ¿cierto? Del omega nuevamente que tengo acá. Perfecto, F4, y ahí cierro. Y ahí, ese valor, tenemos que ver cuánto nos está dando y cuánto debería dar. Ahí nos está dando 0. Si yo extiendo acá, nos da en todo 0. Ahí, una recomendación siempre es ir viendo dónde podríamos tener un error cometido, ¿vale? Vamos a analizar la fórmula. Vamos a reescribirla mejor porque me comí algo ahí, pero igual, de nuevo,
menos K, menos el K, ahí está el control, menos K, por el X, ¿está bien ahí? Por el, ahí está el control, seno, ¿cierto? Del omega. Y el seno del omega en fijo. Andamos con todo ahí. Ahí está dando 0, ¿cierto? Y eso más, ¿cierto? El K que es fijo, ¿cierto? El K que es fijo, por I, ahí, por el coseno del omega, fijo, ahí sí, creo. A ver, ahí sí. Estábamos colocando dos veces, en la fórmula anterior puse dos veces acá seno, y uno era coseno. Entonces ahí da un valor también esa ecuación que representa la derivada parcial. Si esa yo la extiendo hacia abajo, evidentemente cumple la misma condición que la del lado. Entonces, esas ecuaciones que parecen muy complejas, que sí, lo pueden llegar a ser, tienen una simplificación si uno acomoda de buena forma los datos, ¿vale? Entonces, fíjense qué pasa ahora. Yo acá también aplico la misma lógica, menos x, acá voy menos x, ¿cierto? Ahí hago por seno del omega, que el omega va fijo, cierro acá paréntesis, más i, que no va fijo porque tiene que ir recorriendo la tabla, ¿cierto? Por el coseno del omega, que está ahí. Y ahí, evidentemente, voy fijo, cierro paréntesis, y ahí tengo ya el primer término. Eso también está ya bien dado. Entonces, acá abajo, y se va repitiendo, ¿cierto?, el valor de cada uno de los parámetros. Posteriormente, tengo que implementar esta fórmula que está acá, ¿sí? Que tendríamos menos k, que va fijo, ¿cierto? F4, al F4 en mi computador funciona F4, como sea, por x, que va a estar acá. Eso después voy a tener que multiplicarlo por el coseno del omega, ahí, ¿cierto? Cierro paréntesis, menos, voy en esta fórmula, recuerden, menos k, que también va fijo, ¿cierto? Por i, que va a estar acá, ¿cierto? Y finalmente por el seno, ¿cierto? De el omega, acá, ahí, pum, listo. Y le doy enter, y ahí debería estar, ¿cierto? Ya la matriz estirada hacia abajo, A, que sería la matriz de diseño con las derivadas parciales. Estas fórmulas que están acá, ¿cierto? Son las fórmulas de las derivadas parciales, ¿sí? Mi pregunta es, yo me acuerdo que nos hicimos ajuste todos juntos, los que están ahí más o menos. ¿Están viendo bien el ejercicio? ¿Identifican la matriz? Probablemente el modelo es más complejo, pero ¿logran ver las matrices que están construidas de momento? ¿Sí? ¿O hay alguien que no Sí, capte cuál es la matriz A? Yo creo que la matriz A la entendemos más o menos, y los vectores L también, ¿sí? ¿O no? Ujú. Sí, profesor. Ok. Entonces, ¿dónde está el punto ahora? En la siguiente línea, ¿cierto? Esta estructura que nosotros tenemos acá tiene un solo problema, que si ustedes se acuerdan de ajuste, acá yo metía una matriz de peso, una matriz W, que en el fondo, si hacemos un poco de memoria, lo que mostraba era la variabilidad de la observación, o sea, la calidad de la observación. Aquí hay que tener mucho ojo con algo, porque ustedes saben mejor que yo que en minería, por ejemplo, o en proyectos en general, estas coordenadas están por siempre definidas en una mina, en un proyecto de ingeniería, y tú nunca cacháis la precisión que tienen. Y acá, menos, ¿cierto? Entonces, si nosotros pensamos en cada una de esas coordenadas y las diferencias que nosotros estamos calculando acá, que se correspondería al vector L, claramente no podemos definir una matriz de peso en ausencia de esas precisiones. ¿Vale? Así que mucho ojo con eso porque la ecuación va a ser de esta forma. Quizás, por lo que han hecho ustedes en TBC, estas coordenadas podrían tener precisión, pero generalmente las locales no lo tienen. Entonces son modelos de ajuste por mínimos cuadrados que no necesariamente tienen peso. O sea, es esta ecuación sencilla que está acá. Ya no hay matriz W. Entonces, siguiendo las estructuras de las matrices, hay una matriz que debe ser la A traspuesta, que en el fondo quedaría de 4 por 14, que sería la traspuesta de esta matriz que está acá. Si ustedes hacen memoria un poco, deberíamos seleccionar 4 acá y 14 hacia el lado, ahí, ¿cierto? Y podríamos ocupar el igual y una que se llama transponer. Si yo selecciono eso que está ahí, le doy Control Shift Enter, la matriz se transpone, que no es más ni menos que cambiar filas por columna, ¿vale? Cuando yo ya tengo eso de ahí más o menos encaminado, hay que ver las multiplicaciones, que deberían ser lo más complejo de entender o de analizar. Fíjense lo siguiente. Si yo quiero hacer AT por A, para resolver la primera parte de acá adentro, voy a tener que AT es una matriz de 4 por 14 y la matriz que estoy multiplicando es de 14 por 4. Por lo tanto, esa multiplicación me va a resultar una matriz de 4 por 4. ¿Sí? Y eso, en el fondo, correspondería a la matriz de las ecuaciones normales. Ahí, 4 por 4. Entonces, M, mult, sería
la herramienta que vamos a ocupar, tomo la primera matriz, coma, selecciono la matriz A, Control Shift Enter, y ahí está básicamente la multiplicación de esas dos matrices. Esas matrices que están recién multiplicadas corresponden, en nomenclatura de mínimos cuadrados, a una matriz n. Y yo acá tendría que hacer el inverso de n, que considerando las propiedades también sería de 4 por 4, porque no estoy multiplicando nada, estoy solo haciendo la inversión. Ahí yo podría ocupar el min, matriz inversa, selecciono esa matriz, Control Shift Enter, y ahí está la matriz ya inversa calculada. ¿Sí? Cuando yo tengo esa inversión de matriz ya calculada, ¿cierto? Lo que yo voy a tener ahora es la posibilidad de calcular este término que está acá. Ya tengo el AT y tengo el L. Si quiero multiplicar AT por L, ¿cierto? Voy a tener que pensar en multiplicar algo de 4 por 14 por algo de 14 por 1. Recuerden que el L está acá. ¿Sí? Por lo tanto, el resultado va a ser algo de 4 por 1. Ahí y ahí. Si yo le doy mmult, selecciono eso que está ahí, ¿sí? Le doy coma, y ahí básicamente tengo que seleccionar el L. Control Shift Enter, y ahí están los resultados de esa parte de la matriz. Cuando yo tengo eso, finalmente puedo ir, ¿cierto? Y abordar la solución que yo tengo acá, que sería la de mínimos cuadrados, y decir, perfecto, tengo x, que va a ser una matriz de 4 por 4 la multiplicación. Recuerden que ahí tengo int dn por a t por l. Y si analizo las dimensiones, esa es de 4 por 4 y esa de acá es de 4 por 1. Entonces, estoy multiplicando en el fondo 4 por 4 y lo estoy multiplicando por 4 por 1, lo que me daría como resultado algo de 4 por 1. Entonces, 2, 3, 4, marco acá. Y ahí yo puedo seleccionar esas 4, el mmul, tomo el inverso, coma, el ATL, marco Shift Enter, y ahí yo tengo ya la solución por mínimos cuadrados, ¿cierto? Que correspondería, en este caso, ¿cierto? Al X, ¿cierto? Correspondería acá también, perdón, al X, déjeme ir a buscar acá, que, a lo que está acá, ¿sí? Correspondería a los parámetros que yo defino. Acá hay que ser súper cuidadoso con algo, porque fíjense lo siguiente. Teóricamente, lo que yo hago con estos parámetros que calculo acá, por el mínimo cuadrado, estoy diciendo al sistema, mire, usted partió con esos parámetros que están acá, pero esos parámetros usted los tiene que corregir en estas magnitudes para que el ajuste dé bien. ¿Cómo se interpreta eso? Se interpreta de la siguiente forma. SK, omega, TX, TI se traduce en deltas. Por lo tanto, los parámetros ajustados, que vendría siendo el XA, que se llama, correspondería ni más ni menos, que también a un vector de 4 por 4, de 4 por 1, pero el X, que sería el K, en este caso, perdón, el K del primer término, correspondería a 1 más, básicamente, la corrección correspondiente. Y eso también se extrapola hacia abajo. Si se fijan, la única complicación sería la escala, porque como dejamos los otros parámetros en cero, básicamente eso que está ahí, ¿cierto? Corresponde ya a los parámetros calculados, ¿sí? Ya ajustados. Entonces, ese XA en el fondo sería el X inicial más la corrección. La corrección, entiéndase, básicamente como, déjenme ver acá, este delta que yo le estoy diciendo que es lo que vota el ajuste por mínimo cuadrado, ¿sí? Esos parámetros yo ya los puedo definir como mis parámetros básicamente del ajuste, ¿vale? 1.003, ahí que está los valores en relación en X y en Y, ¿sí? ¿Qué debería esperar yo? Yo debería esperar que si esos son los parámetros adecuados que me bota el ajuste por mínimos cuadrados, yo debería esperar que si tomo ese vector, esos valores, y los copio acá, ese vector L, mire, llega a esa magnitud, ¿sí? Entonces ahí ustedes me pueden decir, ya, profe, son 4 metros y son 260 metros. ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Qué opinan ustedes? Es harto todavía, ¿no? Harto ¿O todavía, es sí. poquito? Mucho. Es Harto harto, todavía. ¿cierto? ¿Y qué creen ustedes que puede estar pasando ahí? O sea, en teoría debería iterar de nuevo, ¿no? Para poder. ¿Deberíamos iterar de nuevo? En teoría Yo hubiese creo que funcionado sí. con. Sí. ¿Sí? ¿Los demás qué opinan? ¿Iterar de nuevo? Veamos. Veamos si iterando de nuevo resulta. Déjeme acá. Ver. Y veamos si iterando de nuevo resulta. Tengo esos parámetros ahí, se supone que se aproximó más, y yo debería ya pensar en ocupar los siguientes parámetros, ¿cierto? Que podrían ser los que ya están corregidos acá. Vamos a ver cómo va arriba. Ahí los pego,
Ahí sí o no. Sí, Maravilloso. ahí dio al CAI, ¿cierto? Ahora, acá lo que hicimos en el fondo, para ir resumiendo el procedimiento, partimos en eso, ¿cierto? Entonces, ahí la cuestión da como el ajo, ¿cierto? Eso quiere decir que los parámetros que nosotros determinamos inicialmente, S1, 0, 0, 0, en el fondo son parámetros que no se adecúan a la distribución de los puntos, a la magnitud de los puntos, y en el fondo no estaríamos trabajando con parámetros que correspondan, ¿vale? Cuando yo hago todo este desarrollo, llego a un punto donde obtengo el X, que es la solución por mínimos cuadrados, que es la de acá. Esa solución por mínimos cuadrados, en el fondo, son las correcciones que yo le debería aplicar a estos valores iniciales para poder ajustar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hice acá yo? Tomé esa corrección y se la sumé al K inicial. Lo mismo pasó para el omega, el TX y el TI. Entonces, yo me quedo con esos parámetros que están acá, ¿vale? Entonces, yo voy a copiar acá y voy a colocar primera iteración. Y voy a copiar los valores que calculó mi ajuste, ¿vale? Si se fijan también, quiero que le presten mucho ojo al X. Este es el X ajustado. Y acá tengo en la primera iteración también el X solito, o sea, lo que calcula la magnitud de la corrección, en el fondo. Déjenme ahí, acá. ¿Ya? Si yo tomo esos valores iniciales, y de acuerdo al procedimiento que habíamos comentado, lo asumimos como los valores del ajuste, claro, me da 4 metros todavía. Y acá me da 260 metros. Entonces, acá hay que tener claro algo también. No necesariamente vamos a llegar a los valores que llegué, porque va a depender de, como lo que comentábamos anteriormente, la calidad de los puntos de control, todo lo demás. Ahora, yo les digo que 200 metros es harto, ¿cierto? Este valor, este L, ¿cierto? Puede ser en el fondo relacionado con un residual. Entonces la transformación no está siendo tan buena. Si yo me voy acá abajo y veo los resultados, claro, como yo asumí que mis parámetros ajustados en la primera vuelta ahora son los iniciales, el software vuelve a hacer, o en la planilla en el fondo vuelve a hacer el ajuste, y ahora me dice, mire, de los parámetros que usted colocó inicialmente, que vienen del ajuste, ahora corríjalos por esta magnitud. Perfecto. Entonces, como está el valor ya de arriba corregido, yo le aplico una nueva corrección, y al omega, al TX y al PI de nuevo, y me salen estos valores que están acá. ¿Vale? Entonces acá vamos a colocar segunda iteración. Y el X va a estar ahí, ¿sí? Ahí está perfecto, ¿cierto? Y el X tiene acá también su correspondiente magnitud. Analicemos el X. Fíjense que el X acá parte con una escala, una corrección de 0.0028. Acá ya está la menos 5. La rotación 0.08, acá está la menos 6. O sea, el sistema ya no rota casi, para nuestro nivel de trabajo. Y acá las traslaciones iniciales, la corrección que se aplica, son acá 425.000, 707 millones y algo, y acá las correcciones ya son chicas. Y acá, cuando yo tomo esos que están ahí, y los llevo y los pego acá, ahí ya esto se torna cero, o casi cero, esos valores. ¿Sí? Si yo analizo empleando estos parámetros como en el fondo valores finales, fíjense lo que pasa cuando yo veo, ¿cierto?, los parámetros del X. Me dice menos 12, menos 11, menos 6, menos 5. En el fondo eso ya es prácticamente para nosotros cero. ¿Y por qué es prácticamente cero? Porque la corrección que va a tener, o la incidencia que va a tener acá, es mínima. Si ustedes se fijan, yo puedo dejar eso con esa cantidad de decimales y comparo con los parámetros anteriores, es prácticamente lo mismo. Diría que es lo mismo. ¿Cierto? Acá hay una diferencia, ¿cierto? En el TI, pero ya está en quinto decimal. El quinto decimal, para nosotros, en este ejercicio, y en general, ya es como ser muy ambicioso querer ajustar eso. Ahora, yo lo puedo hacer de nuevo. Puedo tomar esto y puedo ir de nuevo acá, puedo pegar, cambia, sí, no varía mucho, y acá los parámetros siguen en la misma magnitud. Eso se va a ir ajustando un poco. Entonces, generalmente te dicen, o generalmente empíricamente, ¿cierto? Con 3 iteraciones, los software y también nosotros en un Excel podemos determinar que los parámetros están están bien calculados. ¿Sí? Entonces, teóricamente, si yo quiero tomar una coordenada, ¿cierto? UTM, en este ejercicio, estos son los datos de una mina en el norte, ¿vale? Donde nosotros le calculamos, ¿cierto? La red nueva y ajustamos la red local para que pudiera hacer la transformación. Si yo quiero, en el fondo, una coordenada UTM, representarla en el sistema local, ¿cierto? Para hacer cualquier tipo de pega, yo debería ocupar y pensar que esos son mis parámetros de cálculo. ¿Cierto? El K, el omega, el TX y el TI. ¿Vale? Entonces, ¿dónde estaría el procedimiento que uno siempre ve en este tipo de cosas? ¿Cierto? Ve que el colega toma el GPS, que ya está, ¿cierto? Con estos parámetros ingresados, y va y pincha el ST01. Y ve las coordenadas y dice, ah, me dio bien. ¿Sí? La transformación está buena. Soy muy bueno en esto. ¿Cierto? Entonces, y está bien lo que está haciendo, está perfecto. Pero puede tener una sola condicionante, que él está evaluando una coordenada que ocupó en el propio ajuste. Por lo tanto, el modelo del ajuste se ajustó a esa coordenada en sí, ¿cierto? ¿Y qué puede estar pasando? Si yo pienso acá, tengo ST1,
ST2, que está por acá, ST3, ST4, que está por acá, ST5, ¿cierto? ST6, y dejo 3 puntos fuera. Lo que hay que ser cuidadoso con eso es que las transformaciones tienen que tener siempre una suerte de interpolación. Es decir, si yo tengo por acá abajo, en UTM, un punto en ST20, ¿cierto? Probablemente no sea una buena idea ocupar esos parámetros porque está muy fuera de la zona, ¿sí? Entonces, procuren siempre, cuando hagan transformaciones, en medida de lo posible, que esta transformación funcione dentro del área que cubre los puntos que fueron empleados de la transformación. No tiene una calidad de extrapolar, ¿cierto? Siempre estar dentro del área. No siempre va a ser bueno, y también ahí de repente cuando uno le explica esta cuestión, no sé, a los geólogos, y tú le decís, oiga, su red o la red que está ocupando el geomensor o el topógrafo tiene que extenderse porque usted está extrapolando, y dicen, no, sí da lo mismo. Y da lo mismo en el fondo porque depende de la aplicación que también esté viendo el viejo, ¿cierto? Si él dice, a mí me interesa 15 centímetros, 20 centímetros, está súper. Pero si nosotros salimos un poco a fines topográficos, esa es la explicación. No hay una extrapolación, sino siempre hay una interpolación, ¿vale? ¿Me cacharon ese punto, no? Sí, profe. ¿Qué no? ¿Sí? ¿Algo que comentar ahí? Profe, en ese caso, Profesor. Ya, de uno, denle nomás. de nuevo, Eduardo, de Ah, nuevo. vale, no, es que es algo, acá en la mina pasa algo parecido. A medida que uno se aleja de la base de la mina, ya el ajuste no calza con los monolitos que están instalados, Justamente. tanto en visión como en altura. Absolutamente. Y en vertical, mira, ojo, acá estamos viendo solo la parte horizontal. En horizontal, claro, tú podéis tener una, vamos a decir así, una problemática debido a esta salida del área que envuelve la calibración o la transformación. En algunos casos puede que no sea tan evidente por la forma que, por el modelo en sí, pero en la parte de cota sí es más evidente. Por ejemplo, me acuerdo alguna vez que unos colegas tenían en una zona casi horizontal, ¿cierto? Una calibración, funcionaba impecable. Y ellos podían desplazarse fuera de la calibración y cuando hacían chequeos con otros puntos funcionaba bien. Pero ¿cuál era el tema? Cuando comenzaban a tener más pendientes, ¿cierto? La horizontal sí se deformaba en términos de que no daba ya bien con los puntos de chequeo, pero además de eso, la vertical se veía mucho más perjudicada. Y eso lo que vamos a ver quizás el viernes, porque como les comentaba, los GPS trabajan con dos calibraciones, dos ajustes. El horizontal que les estoy mostrando ahora, ¿cierto? Y funcionan como uno vertical. Y el vertical es mucho más sensible que el horizontal en términos de esta suerte de extrapolación, ¿ya? Entonces, yo sé que de repente acá hablamos cosas que pueden llegar a ser muy teóricas en términos de recomendaciones, ¿cierto? De cómo debería quedar bien hecho el trabajo y todo lo demás, pero eso es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, de repente hay cosas que los colegas no se explican, oye, ¿por qué está dando mal afuera? Y no, que el GPS está malo, no. La explicación teórica es que tu calibración o tu ajuste está para una zona, ¿cachai? Hay algunas variantes de este modelo en particular que pueden llegar a ser un poco mejores o menos propensas a lo que estoy comentando ahora. Sin embargo, en general, siempre piensen, ya sea para vertical o horizontal, en una suerte de interpolación, no en una suerte de extrapolación. ¿Vale? Ese es como el mensaje. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren seguir básicamente extendiendo esa transformación? Por ejemplo, en el seminario que hay ahí de GECON, un colega, nosotros trabajamos con un colega en una mina en el norte, que él tenía un sistema local a un rajo y comenzó a explotarse otra parte que se tradujo en otra zona de extracción. Y lo que le pidieron a él como geomensor, ¿cierto? Era que él tomara el sistema que tenía cierto local en el primer rajo y lo extendiera. Porque lo que estaban haciendo inicialmente era ocupar la transformación a diestra y siniestra en cualquier parte de la mina, y cuando tú ibas a chequear, evidentemente tenías diferencia de 30 centímetros y más en algunos lados, en la horizontal solamente. Entonces, el trabajo que va a presentar este colega es, ok, yo tengo un sistema local que está determinado con distancias horizontales, estación total y todo lo demás, y necesito extender. Entonces, lo primero que él hizo fue colocar más puntos en el sistema local, pero no puntos transformados, sino él fue a medir. Es decir, se instaló en un pilar, cargó atrás, comenzó a densificar, hizo una suerte de poligonal, ajustó esa poligonal con todos los puntos, analizó si estadísticamente había algunos puntos que se escaparan, ¿cierto? Valores que movieron. Y después sobre esos mismos puntos él volvió a hacer una red de puntos con GPS y aplicó una planilla como esta, ¿cierto? Entonces, ¿qué aseguró él? Que se extendiera la zona de cobertura de su transformación y esas diferencias que él chequeaba y que eran 40 centímetros le quedaron algunos puntos en 3 centímetros, 4 centímetros, que para lo que él necesitaba estaba bien. Entonces, eso sería como el procedimiento más adecuado. El otro Cristian Otton se llama el colega, ¿cierto? Él extendió esa pega. Pero si ustedes lo que pretenden, que ahí también hay un error conceptual, es decir, ya voy a extender mi red y los colegas ocupan la misma calibración para determinar puntos locales en otra parte de la mina y después esos puntos lo meten en el ajuste y queda la embarrada. Queda una ensalada de coordenadas, hay más deformaciones, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren densificar un sistema local, lo más adecuado, para estos fines que estamos conversando de extrapolar, es que ustedes realicen observaciones terrestres. ¿Ya? Hay algunas otras cosas que se pueden hacer, pero en general eso sería como el flujo más adecuado, ¿vale? ¿Había otro comentario ahí de algún colega? ¿Sí? ¿O no? Creo que sí. Sí, profe, no, pero era parte de lo mismo. Era parte de lo mismo. Sí, ¿Sí? sí. Entonces,
ahí las transformaciones, yo evidentemente les presento el paso a paso, ¿cierto? Todo lo que conlleva esto. Evidentemente, esta parte está compuesta de dos ejercicios. Un día vamos a ver esta parte en Excel, ¿cierto? Vamos a ir conversando los análisis que se pueden hacer. Después yo les voy a mostrar un ejemplo cómo un software lo haría, en el caso del TBC, ¿cierto? Para sacar los archivos y todo lo demás. Pero sea TBC, sea a mano, sea planilla, sea Python, sea lo que sea, no hay que dejar de lado ese principio. La transformación funciona interpolando, ¿cierto? Dentro del área de trabajo y no funciona, ¿cierto? Mucho extrapolando, ¿vale? Eso sería lo sustancial, ¿vale? Entonces, miren, acá yo voy a copiar este encabezado y lo voy a dejar acá abajo. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí. Y estas coordenadas que yo ocupé para básicamente dejar de estequeo, las voy a pegar acá, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea acá de básicamente de mi ejercicio? Es que estos parámetros finales que yo determiné, yo los pueda emplear nuevamente para hacer un chequeo de las coordenadas transformadas, con coordenadas que no participaron en el ajuste, que eso sería mi validación de un set de coordenadas externas, ¿cierto? Externas me refiero, usted entiende, que no está en el ajuste propiamente tal. Entonces, ¿cómo yo podría hacer eso? Yo podría, ¿cierto?, ocupar esta ecuación que yo tengo acá y ver cuánto da la transformación en sí, ¿vale? Entonces, yo podría tener esas ecuaciones, considerando que tengo, ¿cierto?, esos parámetros que están ahí de relación, yo no tengo ni más responsabilidad, ¿cierto? O sea, no tengo ni más trabajo, ¿cierto? Que incorporar responsablemente los parámetros. Entonces, yo podría decir K, que es el valor fijo, por X, que está acá, ¿cierto? Por el coseno de el omega, que también sería fijo, ¿cierto? Y ahí más K, fijo ahí, ¿cierto? Por I, que es el valor que está ahí, por el seno del omega, ahí, ¿cierto? Más TX. Si yo hago eso que está ahí, perfecto, le doy enter y me da una coordenada. Esa coordenada que está ahí, ¿cierto? Yo la puedo extender para abajo y acá va a corresponder a estas mismas coordenadas, ¿sí? Pero le vamos a colocar aquí un T de transformada, ¿sí? Ahí T y ahí T también, ¿sí? Entonces acá vamos a pintar esto en verde, ¿cierto? Para que en el fondo tengamos una diferenciación. Ahí, voy a hacer ahí, vamos a comprobar que la fórmula esté bien aplicada, ¿sí? Perfecto, incorporo lo que tiene que incorporar. Y el I acá va a ir de la misma línea. Yo voy a tener menos K, ahí, F4, ¿cierto? Por X, perfecto, esa no es fija, por el seno del omega, que va a estar ahí, ¿cierto? Más K, que está ahí, ¿cierto? Fija, por I, ¿cierto? Por el coseno del omega, ahí, ¿cierto? Más el PI, que está ahí, ¿cierto? Fijo también. Ok, y tengo las otras coordenadas ya calculadas. Entonces, finalmente lo que yo puedo hacer acá es calcular un delta, y ese delta va a ir para cada una de las coordenadas, ¿cierto? Entonces, vamos a ir ponerle un poquito más de cariño, ¿cierto? Ahí. Oh, se me perdió el triángulo, esperemos un poquito ahí, lo buscamos al tiro. El triángulo del delta está ahí, entonces va a ir ahí, va a ir acá y va a ir acá, ¿cierto? Ahí, cuando yo tengo esa definición, yo puedo hacer la resta entre básicamente la primera y la que está ahí, ¿cierto? Ahí, y básicamente esa menos esa, ¿sí? Entonces, si se fijan, los puntos de validación que yo empleé, en el fondo, son concordantes en magnitud, acá 2 milímetros, ¿cierto? Con los valores que yo tengo acá. Entonces, ahí estoy hablando de algo que está bien. Ahora, fíjense una cosa igual. Acá prácticamente todo es cero. Entonces, los puntos sí se ajustaron muy bien al nivel de coordenadas que yo tenía, los residuales son típicos, todo lo que era ahí. Y acá también, los valores ya comienzan a ser dos. Yo sé que la diferencia es chiquitita, pero mi punto con eso es que no porque el residual y los resultados del ajuste den perfecto quiere decir que se acomoda perfecto también, porque los puntos de chequeo, ¿cierto? Van a estar también condicionados a la posición que tengan dentro de la distribución. Si ustedes extrapolan más, probablemente el residual sea más malo. Si ustedes extrapolan menos, el resultado a lo mejor va a ser mejor, ¿vale? Pablo, diga. Profesor, ¿cuál es la tolerancia de ese valor Ya, pues, final? conversemos acerca de eso. Quiero, porque, a ver, lo que pasa de repente es que yo les puedo decir, miren, y si yo intento ser lo más realista posible, yo les puedo decir, eso es un buen resultado, ¿cierto? Y es un buen resultado porque 2 milímetros en una transformación para una validación de puntos, si ustedes piensan la mayoría de las pegas hoy día en superficie en minería, yo diría que más del 50% de RTK, ¿cierto? ¿Y cuánto es la precisión de un RTK para levantar un punto hoy día? Punto rápido, centimétrico, ¿no? ¿O no? Sí, ¿Están de acuerdo? sí, Y quizás un sí, poquito más, Sí, profesor. ¿sí? Un poquito más quizás. Entonces, tú me decímetro. dices,
En algunos casos, sí. ¿Sí? Entonces, si tú me decís, profe, tengo 2 milímetros de mi transformación en la validación, y tú estás levantando con un instrumento que tiene, no sé, 3 4 centímetros horizontal y quizá un poco más la vertical, probablemente es un buen valor. Ahora, mírate el norte, yo he visto con residuales que son 12 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros. En el norte hay un lugar, ahí en Calama, que una parte de la transformación dio 40 cachos. Y es lo que hay, ¿cierto? Y los colegas la ocupaban así. Este ejemplo que yo les daba, de este colega que extendió la red, previo a la extensión de la red, eso daba 60 centímetros en un punto cuando lo chequearon. ¿Sí? Entonces, yo digo que si tú tenés, en mi opinión, 5 centímetros en general en una validación como la que estamos viendo, yo creo que está más que bien. En el mundo real, ¿cachai? O sea, en el mundo del ejercicio que todos hacemos, de levantar puntos, de cómo está la red en la mina y todo lo demás. Ahora, evidentemente, mientras ese valor sea práctico, mejor. ¿Sí? Ojo, una cosa también. Acá nosotros estamos mostrando un procedimiento que es súper paso a paso, ¿cierto? Y acá también este set de puntos tiene una distribución que no es tan mala. Lo que ha pasado algunas veces es que hay colegas que tienen 4 puntos, piensan en 4 puntitos, y están prácticamente en una línea. Entonces, cuando hacen la calibración, claro, les da resultados súper chicos, y cuando tú vas a chequear con otros puntos, básicamente no da ni pega por ningún lado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué yo aseguraría para validar una calibración, una transformación? Una buena distribución de puntos, una geometría adecuada, quizá un cuadrilátero extenso, ¿cierto? También aseguraría que mis pretensiones en cuanto a la precisión de los locales fueran buenas. ¿Qué quiero decir con eso? En medida de lo posible, realizar algunas observaciones terrestres sobre los puntos de control locales. Y si eso pega, ¿cómo podrían hacer un chequeo? Y si eso pega, ahí yo podría tener una idea de cómo dar. ¿Cómo yo podría hacer un chequeo? Calculando la distancia de ST1 a ST2 con las coordenadas. Acá, ¿cierto? Una distancia geométrica. Y en terreno midiendo con la estación de ST1 a ST2. Si eso pega, está bien. Porque ahí yo diría, ya, hay consistencia más o menos en el sistema local. No, no siempre se puede hacer, pero es una buena idea, ¿cierto? Pero también pasa que muchas veces se espera que la red local esté bien definida y nunca pasa eso. Entonces, validar la red local, hacer unas mediciones, ver el estado que está, ver la monumentación también, y por otro lado tener una buena red geodésica con GNSS, con todo lo que hemos conversado, y ahí tú te vas a tener una idea a priori, ¿cierto? Pero si me preguntan al callo con estos valores de acá, yo creo que centimétrico, incluso decimétrico en algunos casos, está ya más que bien, considerando que típico pasa que los colegas te mandan todos los puntos locales, y tú hacías el ajuste y queda como el ajo, lo devolví, así todas las consideraciones que hemos estado conversando, y después la respuesta, no, sí, mira, si en verdad hay un punto que está medio mal. Lo sacáis del ajuste y la cuestión mejora un montón. Pero esa validación tampoco nadie la tiene. Es una idea de que, oye, no funciona mucho. Entonces, lo principal ahí es tener claro los estados de las dos redes para poder hacer de buena forma la transformación. ¿Sí? Diga, claro. Profesor, en este caso funcionó la extrapolación por la calidad de las mediciones, entonces. Sí, es un ejemplo relativamente bueno en términos de los datos que hay. Es una red local relativamente nueva. Fue medida es relativamente nueva también, la medición de la red local. Fue depurada, los puntos que estaban malos, y la red se hizo sobre la misma red ya arreglada. Entonces, por eso dan esa línea. Normalmente, hay unos datos ahí que después yo les voy a presentar cuando veamos en el TSC la calibración, y se van a dar cuenta que no necesariamente todo va a dar tan bien. ¿Ya? ¿Por qué les prefiero mostrar este ejemplo ahora y no mostrarles un ejemplo malo? Porque si les muestro un ejemplo malo, ustedes van a pensar que el sistema no funciona, que la calibración no va tan bien, que no van a tener fe en eso. Entonces, yo les puedo decir con este ejemplo que sí da bien, y puedo decir con total tranquilidad que van a tener casos que son más malos. Pero metodológicamente es mejor mostrar algo bueno y después algo malo, que mostrar algo malo y después mostrar unas cosas que son buenas, que ustedes van a decir, no, cocino los datos, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo bueno, y luego el ejemplo que viene más adelante en PDC es un ejemplo más malo, ¿ya? Que ahí van a ver eh, cómo son los resultados. ¿Sí? Dale, Dixon. Profe, si yo, por ejemplo, tiro un PTL y después hago la nivelación nomás, también podría hacer el ajuste, ¿cierto? Si tiro un PTL y Si tiro un PTL, lo defino, ya, calculo coordenadas del plano topográfico local ¿sí? y después la ocupo para hacer un PTL y lo único que hago es nivelarla solamente. Igual estaría bien, ¿cierto? ¿Tú querías ocupar las coordenadas del PTL para calibrar sobre el sistema local de la mina? ¿Eso? No, hacer el PTL y hacer la calibración con coordenadas UTM. Así, lo mismo que hice ahora, pero sacar las locales así a partir de un PTL. Claro. Sí, ya, ahí tocaste un tema que es controversial, pero sí. Ya, bien. Lo que pasa es que tema de las transformaciones, yo acá les estoy mostrando de ir de UTM a un sistema local, ¿vale? Ese sistema local, si ustedes ven la magnitud de las coordenadas, prácticamente es un sistema determinado con una estación total, donde un viejo puso 0,0, comenzó a medir y así comenzó a extenderse entre la red. ¿Ya? También se pueden encontrar con algunos casos donde tú tenías una red UTM, Sirgas 2021, ajustada, procesada, y también la mina esté en SAT 56, con coordenada UTM, ponte tú. ¿Sí? Entonces, claro,
allí, esas coordenadas SAT56, en algunos casos se puede interpretar como una coordenada local. Entonces también ahí aplicaría la transformación. De la misma forma que lo estamos haciendo, pero en vez de ir de una UTM, tanto, podríamos estar llegando a una UTM SAT56 o SAT69. ¿Ya? Esa sería como la primera idea de una variante de lo que estamos viendo acá. También hay otros casos, que sí lo he visto en Mérida, ponte tú, o en el sur también, que tú tenés, ya, red moderna, Círica, UTM 19 Sur, y la coordenada local es UTM SAT. ¿Y qué hacen los colegas? Van y le cortan los valores a la UTM SAT56 o SAT69 y queda como una pseudo coordenada local. Le restan como 6.200.000 que es una coordenada chiquitita. Y ahí también hace la transformación. Eso es como más raro en verdad, pero pasa. Y también, sobre todo cuando tú tenías vamos a ver también el viernes planos topográficos locales, o el sábado quizás. El plano topográfico local, en el fondo, tú podéis tener esta red en circa 2021 y en vez de ir a la proyección UTM, tú vas a ir a la proyección de un plano topográfico local, donde teóricamente disminuyes, ¿cierto?, la deformación de distancia de acuerdo a la proyección. Y ahí funcionaría INPEC. Esas coordenadas que están ahí, PTL, ¿cierto? También en algunos casos o van directamente a un sistema local, o también yo podría ocuparlas, ¿cierto? Como coordenadas locales para después colocar una UTM y saltar a este sistema local. Entonces, ahí hay un montón de enredos que pueden ir pasando en la definición de las transformaciones. Puedo ir de global o de UTM 19 Sur Círicas, ¿cierto? 2021, un sistema local, a un sistema 56, a un sistema SAT69, puedo ir a un PTL reducido, a coordenadas cortadas. Entonces, todo eso tiene un montón de aplicaciones. Para mí, el tema del PTL, y siendo bien honesto, debería quedarse como PTL nomás, ¿cierto? Porque ahí tú ya estás haciendo una proyección cartográfica de la coordenada geodésica, asumís ciertas cosas, después de eso lo tratáis como local, pero se hace también, ¿cierto? Entonces, no sé si era particularmente eso lo que comentaba Dixon, ¿no? O otra cosa más Sí, aplicada. profe, eso era. Sí, eso era. Se puede hacer para todos lados. ¿Cachai? O sea, tú puedes ir de global a local, de local a SAT56. Hay un montón de precisiones, ¿no? Entonces, ojo con eso también cuando se encuentre, porque no es tan solo esta eventualidad. El procedimiento es el mismo, ¿cierto? Pero las aplicaciones son diferentes en función de los datos que dispongan. ¿Vale? ¿Algún comentario ahí? ¿Han trabajado con calibraciones ustedes en general en la pega? ¿Alguien ha trabajado con eso? Yo sí, he trabajado con Sí, calibración y PTL. en PTL, ¿cierto? ¿Alguien más por ahí? ¿O no? ¿Nadie ha trabajado con calibración? PTL para acá. ¿PTL? Ok, maravilloso. PTL, nada más. Ok, eso PTL lo vamos a ver igual. Sí, no hay ningún problema con ello. Yo creo que lo tenemos que ver en breve. Hay que mostrar una variante de esta transformación que es chiquitita, ¿sí? Y tiene que ver con una reducción que se hace, ¿no? Entonces, me dan, son las 21:33, 21:45 y continuemos con la otra parte. ¿De tinca? Para que descansemos un minuto. ¿Sí? Vale, profe, sí. Vale, muchachos. Ya, muchachos, continuamos ya, por favor, para poder ir avanzando. Vamos a mostrar un ejemplo ya en software, ¿cierto? Para que podamos ir teniendo más o menos la analogía de lo que hemos conversado, ¿sí? Yo después le subo el Excel ahí al módulo para que puedan tener, ¿cierto? Toda la información correspondiente. Déjenme ver si tengo acá la VPN activa. 30 segundos. Ya, está perfecto. Entonces, el software que vamos a ocupar en este caso va a ser el TDC inicialmente. Hay otros software también que se pueden ocupar, comerciales o no comerciales. Eso quizás podemos explorarlo el miércoles, pero nos quedan dos puntos que son re importantes, al menos ahora, que es el tema de los modelos verticales, el ajuste vertical, y nos queda también el tema del ajuste, perdón, del plano topográfico local. Entonces, ahí tenemos que ir compensando un poco la hora, asumiendo que son pocas las horas también, ¿sí? Entonces, miren, acá le voy a dejar también en el módulo un proyecto que en el fondo, o un set de coordenadas geodésicas, déjenme abrirlo acá con TXT, que es este listado que está ahí. ¿Sí? Ese listado que está ahí, CH1, CH2, CH3, corresponden a coordenadas geodésicas, en particular en este caso son 84, ¿cierto? En diferentes localidades de Chile. Entonces, si se fijan, o sea, en una localidad de Chile, pero distribuida espacialmente en el área del proyecto. ¿Sí? Ahí también, si se fijan, está la altura correspondiente, ahí vamos a ver alguna aproximación al tema vertical. Y también esos mismos puntos tienen algo que ahí los colegas le llamaron coordenadas planas, ¿sí? Que el L adelante implica que sean locales, ¿sí? Entonces ahí ya hay dos set de puntos que uno puede ir revisando. Si se fijan, pasa algo que es bien interesante acá, porque voy a abrir una calculadora, ¿sí? Acá. Y del primer punto, del CH1, voy a colocar su componente vertical, 129,219, y le voy a restar la misma, pero del geodésico, 148,790. Si se fijan, son 19 metros de diferencia, ¿sí? Ahí en una clase, no me acuerdo si fue en GBC1 o en GBC2,
habíamos conversado que generalmente uno tiene que entregar las coordenadas geodésicas con una altura elipsoidal y la altura elipsoidal sería la componente que completa el trío, latitud, longitud por elipsoidal. Y en los sistemas locales uno normalmente trabaja con una elevación que puede ser una altura elipsoidal más un modelo geodal. En este caso, esa es la aproximación, ¿ya? Entonces, eso era como un dato adicional. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a trabajar con TDC? Inicialmente vamos a abrir un proyecto, que está ahí, ¿sí? Y acá hay que entender una cuestión que es un poco difícil en un inicio. No vamos a configurar un sistema de coordenadas. ¿Y por qué no vamos a configurar un sistema de coordenadas? Porque básicamente las transformaciones son tratadas entre sistemas que es geodésico y estático, perdón, que es estático. Es decir, el sistema geodésico, en este caso las coordenadas geodésicas probablemente tal, no tienen ninguna definición inicialmente, ¿cierto? Son básicamente coordenadas que podemos decir que son 84. ¿Ya? No hay ahí nada más que eso. Y el sistema local es un sistema de coordenadas planas que carece de esa condición geodésica, si quieren llamarlo así, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el flujo? El flujo funciona de la siguiente forma. Yo puedo arrastrar al TDC este listado de coordenadas y el TDC las va a comenzar a leer y va a salir, ¿cierto? Esta ventana, donde si se fijan, acá se reconoce la latitud, se reconoce la longitud y la altura elipsoidal, ¿sí? Evidentemente, esta pestaña se puede ir editando, ¿ya? En términos de que yo pueda tener algunos cambios, por decir de alguna forma, agregar campos, todo lo que ustedes quieran, pero sin embargo, de momento está bien en esa línea, ¿ya? Ahí podemos ajustar que sea grado, minuto, segundo y el norte y el sur, ¿cierto? Los caracteres. Si yo le doy importar este set de coordenadas, va a estar en esta línea y como no le calculé o como no le adjunté, ¿cierto? Ningún sistema de coordenadas, me va a decir que define una proyección. Y acá viene la explicación por qué nosotros no le colocamos ningún sistema de proyección. Porque si se fijan, lo que hace el TBC cuando tú le colocas una coordenada geodésica es proyectar en un plano la coordenada UTM generalmente. ¿Qué pasa ahí en ese proceso, cierto? Lo que pasa es que como nosotros vamos a cargar un sistema de coordenadas locales, si yo meto unas coordenadas UTM y las coordenadas locales están muy diferentes en términos de magnitud, las coordenadas locales van a quedar en la punta del cerro, ¿cierto? Y las coordenadas UTM van a quedar acá, ¿cierto? Donde deberían estar. Entonces, lo que uno hace es evitar esa transición de geodésica a UTM, y acá uno lo que puede hacer es forzar que la coordenada del listado, la primera coordenada del listado geodésica, que sea la que está acá, pero un poquito para buscarla, esa primera coordenada sea proyectada en la primera coordenada local, con el fondo, con el objetivo que nosotros tengamos, ¿cierto? Una mejor visualización en el software. Entonces, para resumir, importamos las coordenadas geodésicas, no le damos ningún tipo de proyección, no seleccionamos ni sirva, ni TM, ni nada, para que el software no haga ese paso. Entonces, como no va a hacer ese paso de tomar la coordenada geodésica a una proyección cartográfica, acá lo que nosotros hacemos es que el primer punto del listado de coordenadas geodésicas, que es la coordenada que está ahí, en horizontal, la de longitud, sea en el fondo el mismo punto del sistema local. Quiero decir con esto, la coordenada que está acá, ¿cierto? Entonces, yo tomo ese valor, lo pego acá, ¿cierto? En el este, y acá también lo pego en el norte, ¿vale? Uno debería saber a priori eh, cómo están ordenadas las coordenadas locales, si el norte este o este norte, pero para fines prácticos lo que va a cambiar es la rotación, en el fondo, si uno las copia al revés. No está mal, pero es siempre recomendable tener eso bien clarito. Entonces, fíjense lo que pasa. Si yo lo veo que hay acá, se cargaron los puntos y el CH1, si yo lo veo ahí, y lo exploro acá en las propiedades, claro, no tiene una coordenada UTM, pero sí tiene una coordenada de grilla local. Y esa coordenada de grilla local es coincidente justamente con la coordenada, ¿cierto?, del punto que yo asigné acá. Entonces, esa sería la primera definición de lo que hemos estado hablando, ¿sí? Ahora, si yo ahora cargo el listado de coordenadas, vamos a decir así, planas, que sería el que nosotros ocupamos como control, va a salir y me va a decir, perfecto, ahí están sus coordenadas, ¿cómo están ordenadas? Punto este norte elevación, sí, este norte elevación, está todo el listado ahí y yo le doy importar. Y si se fijan, se importaron, ¿cierto?, el listado de coordenadas locales. Quiero acá hacer dos paréntesis. Primero, si ustedes se fijan acá, ¿cierto?, hay una cuestión que es bien interesante de analizar. La primera de ellas, déjenme ir por... Yo acá tengo un punto, ¿cierto?, que es el L0, el L-CH07, y ese mismo punto está acá abajo, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué cosa yo puedo verificar? Primero, que hay una coincidencia entre el CH1 acá y el LCH1, el local y el global. Sin embargo, está rotado, si se fijan, ¿cierto? Está rotado, de hecho, el 16 y el 17 están por ahí, el 16 y el 17 están por ahí. O sea, hay un desplazamiento. Eso quiere decir que probablemente la rotación me va a salir bien grande cuando aplique la transformación, ¿ya? Eso es básicamente también por el orden de las coordenadas. No hay ningún problema en eso, pero es el primer paréntesis.
¿cierto? Cuidado con esa condición. Y lo otro, una pregunta que cabe de cajón acá, es, profe, usted cargó coordenadas geodésicas, que son ciertas representaciones de posiciones sobre el elipsoide, y a la vez cargó coordenadas planas. ¿De qué está hablando? Si en el Excel usted mezcló planas con planas, ¿cierto? UTM con locales. Y acá la mayoría de los software hacen un procedimiento que es, cuando ustedes ya comienzan el proceso de ajuste, estas coordenadas que son geodésicas, globales, ahí dice, ¿cierto? Para ser compatible con estas coordenadas de grilla, son proyectadas en un plano intermedio, un plano transversal de Mercator. No es UTM, es transversal de Mercator. Entonces, ese plano intermedio lo que hace es tomar la coordenada geodésica, la deja en un plano que está ajustado a la zona de trabajo, y cuando ya está ajustado, tú tienes una coordenada, una coordenada TM, una coordenada horizontal. Como la local ya está también en un plano, evidentemente, ahí se puede hacer la transformación de forma sencilla, ¿vale? Entonces, una de las cosas que los colegas no logran visualizar de repente, típico que les van a pedir una asesoría, ¿cierto? Y ustedes dicen, ya, yo sé calibrar el TBC y sé armar una planilla en el Excel, ¿cierto? Perfecto. En el Excel, generalmente, y en el 98% de los casos, yo he visto que tú vas de UTM hacia, ¿cierto?, el sistema local. Cuando tú trabajas con los GPS, en general con Topcon, con Leica, con Trimble, con CHC, el procedimiento es similar, pero la coordenada global no es proyectada en UTM, sino en una TM, que sería una proyección ajustada a la zona de trabajo, ¿ya? Tiene aproximadamente las mismas consideraciones. Ahí quizás ese tema lo pueden discutir de TM y UTM, lo podemos conversar después, pero también el profe de cartografía probablemente tenga una noción más clara de eso, en términos de mostrarles dónde sería aplicable. En estos proyectos sí es aplicable completamente, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos pensar en una transformación acá o en una calibración? Hay una pestaña en el Survey que se llama básicamente calibración de sitio. Y esa calibración de sitio, como yo bien les vengo comentando, puede dividirse en una calibración horizontal y una calibración vertical. Eso es genérico, ¿cierto?, para todas las marcas. No es que solo Trimble lo vaya a hacer, ¿vale? Evidentemente yo puedo acá quitar la calibración vertical y solo me va a generar parámetros horizontales. Vamos a dejarlo así de momento porque no hemos analizado cómo funciona la parte vertical, ¿sí? Y esa calibración horizontal puede colocar una condición que la escala sea 1 o que el sistema la calcule. Generalmente uno espera que el sistema la calcule, ¿vale? Entonces vamos a dejar sin efecto eso porque en alguna medida cuando la escala es 1, tú estás forzando uno de los parámetros, entonces no van a quedar tan buenos los otros, ¿cierto? Entonces, que los 4 parámetros queden bien calibrados de forma independiente. Y acá si se fijan, hay una pestaña que dice lista de puntos y te dice ingresa el punto GNSS y el punto grid. Entonces, cuando yo en el Excel les decía, hay que armar una ecuación que diga en el fondo UTM, o perdón, local menos UTM con los parámetros de transformación, es lo mismo que está haciendo acá. Entonces acá yo tengo que sacar el par. Y sacar el par es seleccionar, por ejemplo, el CH1 GNSS y el grid o el punto grid de ese mismo, ¿cierto? Que sería el local CH1. Después me dice el 2, acá está el 2, y acá está el 2 local, y acá está el 3, y acá está el 3 local. Fíjense. Entonces, ese procedimiento me va a permitir a mí seleccionar, por ejemplo, 3 puntos, y yo voy a poder decirle, quiero que sea horizontal solamente. Horizontal, y acá también horizontal. Entonces, con esos 3 puntos que están ahí, básicamente yo puedo dar, calcular, y miren lo que sale como aviso. Dice, los resultados de la calibración en uno o más puntos, ¿cierto? Van a tener un residual superior a los 10 centímetros. Que era muy por lejos, ¿cierto? Lo que yo les mostré en el Excel. Yo le voy a decir, ok, no hay problema, ¿cierto? Y acá yo puedo comenzar ya a ver algunos parámetros. Fíjense, el factor de corrección, 0,9999 tanto tanto, y la rotación 120 grados. Eso era porque las coordenadas básicamente estaban distribuidas al contrario. Yo eso lo hice a propósito, ¿cierto? Para que vieran cómo varía ahí ese valor. Y acá me está hablando de los residuales. El vector L, que a nosotros nos daba 0, fíjense cuánto está dando acá. 11 metros, 6 metros, 5 metros, ¿cierto? Que es bastante. Entonces, ¿cómo yo podría ir mejorando eso? Probablemente, si yo intento ir agregando más puntos, ahí y ahí, debería ir viendo si mejora. Todavía no mejora. Sigue dando, ¿cierto? 57 metros, 21 metros, 92 metros. Es bastante lo que sigue dando, ¿cierto? Si yo pincho acá 5 y 5, vamos, 6 y 6, veamos cómo va. Mira, va creciendo el valor. 42, 238, 192, 408. Y la rotación también aumentó. El factor de escala también aumentó. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con dos cosas. Insisto, esta parte yo la hice de esa forma a propósito para que vieran el ángulo de rotación. Tiene que ver con dos cosas. Primero, yo al software acá, independiente que lo haga de forma automática, le estoy ingresando un set de datos que no está bien. ¿Y por qué no está bien? Porque básicamente yo estoy confundiendo el norte con el este, ¿sí? Al momento de yo ingresar la coordenada geodésica,
voy a abrir otro proyecto TDS acá para que entiendan dónde voy. Al momento de abrir la coordenada geodésica, el software me pregunta cuál es el origen que yo quiero darle, ¿sí? Y cuando yo le ingresé las coordenadas, se las ingresé al revés, ¿vale? Entonces, cuidado con eso, porque independiente que el software haga todo automático, no necesariamente él va a entender que tú ingresaste una coordenada mal, ingresaste una coordenada bien. Entonces, miren acá, voy a crear un proyecto en paralelo. Voy a tomar las mismas coordenadas, la geodésica, las voy a arrastrar acá, el software las va a leer, latitud, longitud, altura elipsoidal, está perfecto, funciona, ¿cierto? Y le voy a dar importar. Y acá me va a pedir el este y el norte. Entonces, yo acá, recuerdo que puse, ¿cierto? Y asumí que el este era el que estaba acá. Pero probablemente ese es el norte. Entonces yo debería pegar esa acá abajo y debería pegar la otra en el este. ¿Ok? Perfecto, le doy ahí, ¿ok? Se cargó el set de coordenadas, ¿sí? Y ahí el norte coincide, el CH1 coincide con esa primera coordenada. Si ahora yo le cargo acá las planas y arrastro acá, yo le tengo que decir, están en este y en norte. O están en norte y en este. ¿Cómo deberían estar ahí? ¿Qué creen ustedes? Norte y este. Norte y este, ¿cierto? Veamos si funciona de esa forma. Norte-este. Le doy importar. ¿Y cómo quedaron ahí? Fíjense, Así. ahí quedaron. Déjenme correr esta cuestión por acá. Ahí quedaron una sobre la otra prácticamente. ¿Se fijan ahí? Si yo veo el CH13 acá está solito y el otro CH13 está acá arriba. Entonces ahí no confundí las componentes. Ese error que ustedes evidenciaron ahí y que se traduce en que los residuales vayan dando muy grandes es muy común. Entonces, ahí está la importancia también del orden en los datos. Cuando yo les mostraba el ejercicio a mano, yo fui súper ordenado, ¿cierto? Norte con norte, este con este, y ahí funciona. En el software también. Y créanme que esta cuestión no es algo que yo diga, no, no pasa nunca, pasa muchísimo. Entonces, miren dónde va a estar la diferencia. Si yo me voy a la misma pestaña y voy a la zona de calibración, ¿cierto? Yo puedo, perfecto, no quiero vertical, lo mismo que habíamos visto delante, y comienzo a seleccionar los puntos. 1 y 1, 2, 2, 3, 3. Hagamos un ajuste. ¿Me tiró un error ahora, no? No. ¿Cómo son los residuales? 1 milímetro, ¿cierto? 0, que es bastante auspicioso, ¿cierto? Pero también estoy tomando una línea, que son 3 puntos. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar ahí? El orden es primordial, ¿cierto? Lo primero. Lo segundo, ¿cierto? Hay que tener claro que con 3 puntos, que es lo que estoy mostrando ahora, estoy obteniendo los mejores resultados, ¿cierto? Una transformación relativamente sencilla, pero esos puntos, cuando yo los extiendo en cantidad, deberían generar un residual que quizás no sea tan bueno. Eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, si yo ahora selecciono 4,4, 5,5, 6,6, 7,7. Veamos cómo va ahí. Fíjense, sigue dando impeque. Entonces, ¿dónde estaría quizá un posible análisis de acá? Si yo agarro y hago el 8, hago el 9 con el 9, hago el 10 con el 10, ¿cómo va? Veamos ahí. Ahí ya aumentó un poco, pero no tanto, ¿cierto? Entonces, vamos acá abajo. Lista de puntos. 10, 10 con 10, ya está. 11 con 11, 12 con 12. Acá debería estar 13 con 13, ¿sí? Acá deberíamos tener 14 con 14. Vamos a tener acá también que buscar qué otro parámetro, el 15 con el 15 acá, 15 con 15. Vamos a ver 16 con 16, 17 con 17, ¿cierto? Acá 18 con 18, 19 con 19, ¿qué eso era? Vamos a ver cómo va. Calcular. Fíjense cómo va. 6, 4, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 3. ¿Esos resultados para ustedes son buenos o son ahí nomás? Tan buenísimo, yo creo. Bueno, Ya. ¿Y dónde creen que pueda estar la ganada acá de por qué dio tan bueno? ¿Alguna idea? iteró muchas veces. Más que eso. Miren, Una esa precisión de las mediciones. los datos son buenos, ya, estoy de acuerdo. Si ustedes analizan de aquí a acá, déjenme ver. Un minuto, un minutito. Si yo tomo del primero al último, hay 5 kilómetros de distancia. ¿Y cuántos puntos tiene? Tiene 19 17, puntos. 19. Pero es 19, poco la distancia, ¿no? La redundancia de datos, profe. justamente. Ese ejercicio está bueno, independiente que sea lineal, porque tiene buena distribución, o sea, no tiene buena distribución de puntos, tiene buena cantidad de puntos. ¿Dónde vimos un problema acá? Eso sí, cuando ellos se alejaban un poco, ¿cierto? Y se quedaban respecto a otro control que tenían afuera. Entonces, ahí este ejemplo reúne dos cosas. Primero, da bien,
Sí, en la parte horizontal, no nos hemos metido en la parte vertical, está perfecto. Sin embargo, esa condición que dé bien apunta a que tiene muchos puntos en una distancia que es relativamente corta, ¿cierto? Entonces ahí pueden sacar una pequeña conclusión. Estos son datos reales también, ¿sí? Da perfecto, ¿cierto? En términos de resultados. Sin embargo, no tendríamos, ¿cierto?, una buena geometría de acuerdo a lo que hemos conversado, ¿sí? Les voy a mostrar ahora, déjenme ver acá, 30 segundos, un informe también que comenzamos a trabajar con unos colegas ahí de una mina en el norte. Déjenme buscar 30 segundos. Santa. En- un minuto, por favor. Pero ¿me logran entender lo que influye en la distribución de los puntos? ¿Sí, cierto? Sí, profesor. Sí. Eh, Ah, o sea, pero por ejemplo, ahí donde están los puntos que se alejan como del eje, ahí sí podría tener buenos resultados en la cuota siempre y cuando esté dentro de esa área. justamente, si está dentro de esa área, sí podría tener mejores resultados. Oiga, profesor, ¿Mm? una vez usted, cuando nos hizo un ramo de geodesia, no recuerdo cuál, ¿Sí? nos dijo que nos iba a mostrar cómo transformar elementos vectoriales con una calibración local, ahí en el Sí, TDC. sí, pues esta parte tenemos que ver la calibración primero. Y ahí lo vemos con eso. Si les puedo mostrar eso. Tienen que darme un cacho. ¿Vale? Pero sí, está ahí en los planes. Incluso hay algunos videos que también con la gente de proyectos geodésicos lo vi y justamente apuntaba a eso. Denme un cachito para eso. ¿Vale? Mira, lo que les quiero mostrar ahora es otra calibración. Déjenme ver acá. Un minuto, por favor. Para que vean a lo que apunto acá. Tengo acá una que no da también. Para que esté más. Claro, denme un cachito. Ya, vamos a intentar acá replicarla de forma sencilla. Aquí tengo un set de datos de una mina en Copiapó. ¿Ya? Se llama Elba. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo arrastrar la geodésica. ¿Sí? Ahí se van a importar. Y tengo en el fondo esos puntos que están ahí en este, norte y elevación. Que para mí serían básicamente latitud, longitud, altura elipsoidal. Latitud, longitud, altura elipsoidal. Acá están los puntos A. Alfonsín, Elba, EB6, Elba C1, PC1. ¿Cierto? Entonces, acá lo mismo. Voy a dar a importar. Y lo primero es cachar acá, ¿cierto? En el set de datos. Déjenme mostrarle acá. Acá voy a abrirlo con el Notepad y acá voy a abrir con el Notepad también. Esas bases son las locales de la mina. ¿Sí? Ahí están. Entonces tengo básicamente Elba 1, Alfonsini, Elba 2, EB6, PC1, PC2. Estas son las coordenadas locales. Y se fijan, son coordenadas al centímetro, ¿cierto? Y en todo orden de cosas. Entonces no son la mejor aproximación probablemente. Y acá está la de control que son geodésicas. Estas geodésicas las midieron cuando nosotros fuimos y estas son las que tenían de los planos. Entonces, lo que yo podría hacer ahí, ¿cierto? Latitud, longitud. Acá, evidentemente, el Alfonsín que está acá que tiene un decimal, sería mi coordenada este, y acá yo tendría, ¿cierto? Que mostrar acá, la coordenada norte, que también, si se fijan, acá la puedo pegar en el norte. Entonces, perfecto, ahí está el origen y ahí están los puntos. Teóricamente está mejor distribuido del ejemplo anterior, pero tiene algunos pequeños problemas con las bases locales. Si yo cargo las bases locales acá, claro, están en norte y este, voy a ir a buscar acá el formato que corresponde, norte, este, control, lo voy a importar y ahí están los puntos. Entonces, el proceso de calibración debería ser muy similar. Voy a calibración, sobre horizontal de momento, y voy a comenzar a seleccionar los puntos. Alfonsín, acá, lo selecciono, y acá también. Y seleccionar el ELVA también. ¿Sí? Y acá voy a seleccionar un triángulo inicialmente. Ese ELVA y ese ELVA que está ahí, y lo voy a calcular. Y fíjense que independiente que estén bien distribuidos los datos, y que estén bien ingresados, no tenemos problemas norte y este, ya tenemos diferencia de 10 centímetros, 13 centímetros y 9 centímetros. Entonces, siendo la lógica de lo que veníamos conversando, yo puedo agregar más puntos, esos dos que están ahí. Y podría agregar también ese que está ahí. Entonces ya agregué 1, 2, 3, 4, 5, y ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5. No tengo más puntos. Esos son todos los puntos que tenía la mina. Y yo lo voy a calcular, y fíjense cómo va. 425, 408, 367, 1363, un metro. Y no hay tanta rotación. Si ustedes comparan esa rotación, son 37 minutos, que es chiquitita la rotación. Si comparamos con el ejercicio anterior, 59 minutos. Entonces tampoco anda tan disparado. De hecho, esta debería dar mejor. Pero ahí, este resultado no va a ser mejor porque fíjense lo que pasa con las coordenadas locales. Estas coordenadas locales, el Gemensor que estaba ahí el colega, las pinchaba
o básicamente la aproximada de una carta que tengo. Y este era el sistema local de la mina. Entonces, ¿dónde está lo que yo quiero transmitir ahí? Tú puedes tener buena geometría, que si tú veías acá tenía un polígono, tenía un punto al medio, en comparación con la otra que es más delicada, pero si tú no tenés buenas coordenadas locales, independiente que tú midas una red GPS, que es la red que con esas coordenadas que está ahí, que es mejor, tú no vas a tener buenos resultados de la transformación. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué podríamos hacer nosotros? Fíjense lo siguiente, en los resultados, 40 centímetros, 40 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 1 metro. El PC2 que está acá, ¿sí? Yo lo saco, ¿cierto? Déjenme acá, yo lo saco, le digo que lo ignore al TS, no lo ocupe. Y vuelvo a hacer el cálculo. Hace el cálculo de nuevo y mejoró. 125, 97, 119, 030, 030, 030, 138. ¿Sí? Perdón. Entonces, aún sigue siendo mal, ¿cierto? Yo puedo eliminar el ELVA 2. Eliminemos el ELVA 2, que es el que más grande residual tiene. Ignorémoslo, calculemos. Y aún así, tiene 5 centímetros, 7 centímetros y tiene 117 centímetros. ¿Qué hago ahí? ¿Qué se le Ya no ocurre? puede hacer nada más. Ir a terreno, ¿no? No, no puedo eliminar más puntos. Entonces, ¿por qué no puedo eliminar más puntos? Porque con 3 se genera el mínimo que necesito, ¿cierto? Entonces, yo podría eliminar el ELVA 1C. Ya, lo saco. Si le doy calcular, me va a dar 0 porque estoy ajustando una línea, no tiene ningún sentido. Entonces, ahí yo podría, ya, voy a meter de nuevo, ¿cierto? El PC2. Calcular, y ahí vuelvo a lo mismo. ¿Cierto? Entonces, este es un ejemplo malo, pero un ejemplo malo, pero bueno, porque no te muestra, ¿cierto? Que no siempre van a estar bien hechas las cosas en términos de los inputs que yo estoy metiendo. Ahí la combinación que tú le metáis, al menos ya sabéis que tenía 17 cachos. Entonces, ¿cuál fue la solución para este proyecto? La solución para este proyecto, déjenme mostrarle acá, ¿cierto? Fue una serie de, básicamente, indicaciones, que fue remedir algunas cosas y aplicar transformaciones nuevamente, ¿cierto? Esos parámetros que están ahí, ahí no les puedo mostrar mucho en el correo porque es una indicación que creamos para la mina. Esas indicaciones permitieron determinar de mejor forma las coordenadas locales de los puntos, porque el problema no radicaba en la red, radicaba básicamente en el sistema local. Entonces, ahí la cuestión no hay mucho que hacer. Entonces, el GMSORA dijo, no, miren, con las indicaciones que me dieron ustedes, básicamente yo voy a mejorar el sistema local y calibro de nuevo. En cuanto calibro de nuevo, los resultados fueron centimétricos, no fueron tampoco como lo mostramos en los ejemplos anteriores, que fue prácticamente perfecto, ¿vale? Entonces, ejemplo para todos los gustos. De forma manual queda bien, por ejemplo, en el TDC que también da bien, y este ejemplo queda horrible, ¿cierto? Pero es lo que hay. La calibración no hace milagros, ¿cierto?, en el sistema de la mina. Por último, para no quitarle ahí horas de sueño, cuando ustedes calibran y tenemos estos resultados que están bien, uno puede calcular, aplicar los parámetros tal ok, y fíjense que como siempre en el TDC y en cualquier software hay reportes, ¿cierto? Entonces hay un reporte que se llama calibración. Solo horizontal estamos viendo de momento, ojo. Y acá ese reporte de calibración, fíjense lo que entrega. Relación en este, que era lo que yo les decía, cuando calculamos mano, relación en norte, rotación y el factor de escala. Está la rotación, relación en norte, en este y el factor de escala. Y acá también te muestra el origen del sistema. Eso lo podemos discutir un poco más porque hay unas variantes que uno puede aplicar, pero a fines prácticos es lo mismo. Y acá la parte Profe, vertical, diga, ¿y el origen del este y el norte eh, se pueden usar como para los parámetros para hacer un PRJ o algo así en el Global Mapper? lo que pasa es que depende cómo lo lea el Global Mapper. Ese origen que está ahí, ¿cierto? El origen norte y el origen este, en el fondo es algo que tenemos que discutir todavía, porque ese origen Dictionary es básicamente una reducción al centroide. Entonces, si el Global Mapper te pide reducción al centroide, esos son los valores. Ese es el centro de la instrucción de punto. No sé si ahí apunta a lo mismo que me estoy preguntando tú. Deberíamos ver qué pide el Global en particular. Pero de momento la transformación que yo les estoy mostrando, hay que poner ojo en esos parámetros que están ahí. Relación norte-este, rotación, el factor de escala. Y adicionalmente el TDC le hace una reducción al centroide que el miércoles les explico cómo aplicar. Entonces, ahí están los resultados. Vertical no hay nada, porque la deshabilitamos. Y están básicamente los chequeos, los residuales que habíamos visto. 3 3 que está perfecto en el fondo, ¿cierto? Con la parte vertical ahí vamos a jugar un poco el miércoles también para ver cómo van los resultados. Vamos a seguir la misma metodología. Vamos a calcular una mano. Después vamos a calcular con el TDC para que vean que los flujos y los parámetros que les digo que calcula son básicamente los mismos, ¿vale? Eso en cuanto a las calibraciones. En realidad estuve ahí en un rato revisando YouTube. La gente de MC System, que de Leica, y la gente de Stonex, también en YouTube tenían algunos videos similares de calibración con el flujo automatizado. De Trimble también hay algunos videos en Internet. Pero lo importante es que entiendan, bajo mi perspectiva, el fundamento de la cuestión, ¿cierto? Una transformación de 4 parámetros. En Trimble se llama calibración, en Topcon se llama localización, en Stonex se llama archivo de transformación, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, cuando le digan calibración, transformación de 4 parámetros y un ajuste vertical. Nos falta ver el ajuste vertical con el software y a mano, y ahí ya
cerramos esa parte de transformación 2D. Después ahí podemos ir conversando algunas cosas respecto a aplicaciones que tengan. Pero ese origen, Dixon, de acuerdo a lo que me preguntaba, el centro de la red. En el fondo, tú tomáis todas las coordenadas, y hacéis un promedio de las coordenadas y te lleva ahí al centro de la red. Ujú. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Vale, profe. O sea, no, me dejó ya no. En realidad no sé, ni siquiera sé qué pide lo de North, yo sé que pide un norte Sí. de origen y un este de origen y una rotación y un factor de escala. Yo creo que es lo mismo, porque me acuerdo que alguna vez lo revisamos con algunos colegas y también me hacían una pregunta muy similar. Probablemente es lo mismo y podemos discutirlo con los datos ya y la explicación de la reducción del centro. ¿Sí? Entonces, el miércoles nos reunimos, ¿sí? Para ver lo que queda, viernes también, y acuérdense que el que puede, optativa, el sábado ahí también nos juntamos a revisar algunas cosas que queden pendientes, ¿vale? Había plazo hasta hoy día, si me equivoco, entre el trabajo, y también habíamos conversado ya del otro trabajo, que están las indicaciones claritas ahí en el, en el correo, ¿cierto? En el aula virtual. Entonces, Pero el segundo trabajo se entregó hoy día. no, pero habíamos dado más plazo igual, lo que habíamos conversado el sábado. Así que, ¿se acuerdan hasta cuándo había quedado el segundo? Creo que lo he conversado, profe. Ah, ok. Al sábado que viene, ¿no? Sí, Sí, esa es la fecha de Dixon, por si acaso, para que no anden ahí tan apurados con la entrega y todo lo demás. ¿Está? El otro era para hoy día, eso sí, por eso me acuerdo que habíamos conversado y extendido un poco el plazo, pero con lo demás estamos bien. ¿Sí? ¿Todo bien ahí? ¿Alguna duda, algo que preguntar? ¿Dudas con la plataforma? ¿Con algo que no haya quedado claro? ¿No? Todo bien, profe. Profe, ¿qué pasa si en el primer trabajo ya hice lo que pidió en el segundo? Ah, ¿la comparación la hiciste? O sea, estaba viendo recién lo del aula virtual y en el primero ya hice lo que pidió en el segundo. Ya, dejo de revisarlo y ya conversamos. ¿Vale? ¿Sí? Profe, Diga. yo le escribí un correo ayer. Bueno, le escribí un correo a ver si es que me lo puede ver. Mario Vera por acá, si es que lo puede ver, por favor. Ya, lo reviso y ahí te respondo a la verdad, ¿vale? Que no haya Muchas gracias, profe. Ya, pues. Cualquier cosa me escriben al correo y voy a estar atento ahí para responder en medida de lo posible lo más rápido, ¿ok? Que estén muy bien, gracias por esperarme hoy a la clase, ¿sí? Ahí estamos hablando para el miércoles. Ujú. Vale, profe, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches.